Acércate conmigo una vez más a esa mesa del Señor. En esa mesa pues estaban esas hierbas amargas, esa salsa pastosa, ese cordero asado. Pero todo eso se deja al lado cuando Jesús comienza a hablar de un nuevo pacto. Habían cantado el Salmo 113 y 114 que les recordaba cómo Dios, que se sienta en las alturas, ese grande Dios del que acabamos de cantar, levanta al pobre y al menesteroso del muladar. Habían recordado cómo Dios había rescatado en el desierto a Israel. Pero ahora había algo nuevo que tendrían que recordar hasta que Él volviera a venir. Jesús toma el pan y dice que su cuerpo será partido. Toma la copa y dice que su sangre será derramada. Jesús en ocasiones anteriores ya les ha dicho que Él era necesario que fuera a Jerusalén y padeciera de los ancianos y muriera, pero que al tercer día resucitaría. Pero Jesús, al tomar ese pan y ese vino, nos recuerda aquello que el profeta Isaías dijo acerca del siervo sufriente en Isaías 53. Y quisiera que me acompañaran allá para pensar en cómo Jesús está cumpliendo esta escritura. En Isaías 53, que lo vimos hace un par de semanas, dice versículo 3 al 8. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Su cuerpo sería molido, su sangre sería derramada, pero con un propósito glorioso: la expiación del pecado, la justificación de muchos. Hermanos, en Cristo hoy tenemos remisión de pecados y un reino eterno. Y terminábamos la semana pasada diciendo que eso nos debe de llevar a celebrar un nuevo pacto. Un pacto donde gozamos de la presencia de Dios en nuestros corazones. Un pacto en el cual Él nos recuerda sus palabras y nos guía a toda verdad. Ahora los discípulos, esos 11, han tomado esta cena. Han recordado mediante el pan y la copa lo que significaría ese sacrificio vicario de cruz de Jesús en la cruz el siguiente día. Ellos han venido a ese pacto con Cristo, a diferencia de Judas, quien rechazó la oportunidad de arrepentirse, de entregar a su Señor. Al ver a Judas, vemos a un traidor como ningún otro, quien, habiendo estado con Jesús y escuchado sus palabras una y otra vez, prefirió ceder y entregar al Hijo de Dios. Y terminamos dando gloria a Dios, porque en Jesús nos encontramos con un pacto en que, si me preguntan si soy el traidor, puedo decir que sí. Es cierto que yo no soy Judas. Yo no entregué al Hijo de Dios, pero sí es cierto que por mis pecados Él fue sacrificado.
Su sangre fue derramada por mi condena. Mi deuda fue pagada y perdonado mi pecado, gracias a ese sacrificio en la cruz. Queridos hermanos, hoy podemos tener comunión con Dios gracias a ese sacrificio. Sin embargo, ¿cuánto cambió nuestra perspectiva esta semana al meditar en esa verdad? ¿Cómo combatí el pecado ante esa gloria de la remisión de mis pecados y un reino eterno? ¿Vencí? ¿Mi enojo no se manifestó de manera explosiva cuando me sentí inconforme? ¿Me fue más fácil compartir de Cristo con alguno de mis compañeros de trabajo? ¿Luché verdaderamente con mi insatisfacción ante la enfermedad o la prueba que tengo en estos momentos? ¿Cómo lidié con el chisme esta semana? Y es cuando debemos recordar, queridos hermanos, que la Escritura nos dice que nuestra carne es débil. Estos discípulos nos reflejan más de lo que quisiéramos aceptar. Fácilmente pensamos que en ese momento de la prueba, que en ese momento de la tentación, vamos a estar fuertes, vamos a estar firmes, vamos a vencer. Pero nuestro orgullo puede caer en la trampa de creernos muy fuertes. No obstante, ese orgullo es el que no nos deja ver nuestro pecado y en vez de eso lo abrazamos. Dejamos que permanezca. En este pasaje de Mateo 26 debemos recordar que Jesús, quien va a la cruz, no está sorprendido ante la traición. Judas ha salido para ir por los soldados que van a arrestar a Jesús en Getsemaní y Jesús como quiera va hacia Getsemaní. El rey se propone a cumplir su plan redentor aun cuando eso significa traición. Por lo que ahora decirle a sus discípulos que van a caer en la trampa debe dejarnos ver no solo la gran necesidad que nosotros tenemos de Jesús, sino que aún esos momentos más oscuros del Señor son parte de su plan redentor. Este pasaje, hermanos, nos muestra que a pesar de que no todos somos Judas, ni tampoco Pedro, somos pecadores que seguimos luchando con el pecado. Siendo redimidos, la Biblia nos ofrece esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice el siguiente texto, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice el verso 30 de Mateo 26, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hermano, esta mañana hemos cantado preciosos cantos y quisiera llevarte a meditar cuánto pensaste en lo que cantamos hoy. Cuánto de ese poder de la cruz o de que Él nos sostiene en medio de la debilidad fue real para ti al momento de proclamarlo con tu boca. Este texto nos dice que cantaron. Y es que después de la cena normalmente se cantaba el Salmo 115 a 118. Y quisiera que me acompañaran ahí. Vamos a ver unos textos bien rápido. Pero quisiera que meditaran en que Jesús y sus discípulos están cantando estas cosas. Y Jesús está pensando en lo que va a suceder. Y no puedo imaginarme a un Jesús que no está tal vez derramando lágrimas, que no está pensando y consternándose su corazón al meditar en esto. Por ejemplo, mira Salmo 115, versículo 9 al 13. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Y sabe, vamos a ver esa bendición
en un episodio tan oscuro como ver al Señor colgando de una cruz. Noten lo que dice el Salmo 116, versículo 3 al 5. Me rodearon ligaduras de muerte. Y piensa en Jesús cantando estas cosas. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Y esto estará plagando la oración que veremos en el siguiente texto. Pero noten la esperanza: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Versículo 13: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Mientras que para los demás era recibir un regalo, Jesús estaría tomando la copa del Señor. O vean lo que dice Salmo 118, versículos 5 al 8. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. Y piensa en Jesús cantando estas palabras: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Nuestro Señor, después de cantar esto y dirigiéndose al lugar donde lo capturarían, se detiene con sus discípulos para decirle entonces las siguientes palabras: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esta palabra escándalo se usa para referirse a una trampa. Era el lugar donde se ponía la carnada en una trampa para cazar animales. Básicamente lo que Jesús está diciendo es: ustedes caerán en la trampa. Otras versiones, tal vez si tú ves la Biblia Las Américas o la NTV, verás que dice que se apartaron o que lo abandonaron. Pero en esta ocasión, el texto no nos dice uno de los 12. ¿Se acuerdan que la semana pasada esto nos marcaba? Uno de los 12, uno de los 12. Pero ahora, ¿cuántos van a ser? Todos. Todos se escandalizarán. Nosotros sabemos que estos 11 son diferentes. Si vemos este pasaje y decimos: bueno, pues claro, Pedro no es como Judas. Pero ¿cómo será para estos discípulos escuchar de su maestro: ustedes, todos ustedes, me van a abandonar? Esta misma noche ellos han compartido, han convivido juntos, pero terminarían escandalizándose. Mateo nos escribe que esto sería el cumplimiento de lo que dice el profeta Zacarías: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todos ellos habían estado con Jesús y ahora Jesús les dice que todos serían infieles. Y queridos hermanos, esto no debe de extrañarnos. Esto no significa que no son redimidos. No debemos pensar que los creyentes no pecan o aun que no caen en la trampa del enemigo. Y es algo que nosotros vivimos día a día. Sin embargo, ningún creyente puede vivir en pecado. Ninguno puede llevar un estilo de vida donde sus hábitos sean el pecado. El apóstol Juan nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Y el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, como lo son la fornicación, la impureza, pero también la ira y las palabras deshonestas.
También en el libro de Romanos, en capítulo 6, después de hablar de nuestra unión con Cristo y que somos bautizados con Él en su muerte y resucitamos con Él, también dice que no debemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, que no debemos de obedecer al pecado. Hermanos, la realidad que estos 11 van a vivir es una realidad que usted y yo vivimos a diario. Estos 11, todos ellos habían estado con Jesús y ahora Jesús les dice que serán infieles. Pero vemos la respuesta inmediata de Pedro. Pedro dice en versículo 33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y su respuesta, aunque sin duda suena muy firme y hasta espiritual, de mantenerse con el Señor, nos demuestra esas situaciones de las que hablábamos la semana pasada, donde nuestras motivaciones, donde nuestras intenciones pueden sonar muy espirituales, pero realmente son retorcidas por nuestro pecado. Pensemos un momento en esto. Pedro nos demuestra cómo alguien que piensa estar firme cae en la trampa. Porque con orgullo piensa que sus hermanos ahí al lado, ellos sí pueden caer, pero yo no. Pedro está haciendo una comparación en la que suena fuerte el yo. Yo nunca me escandalizaré. Es como si estuviese diciendo, pues Mateo es expublicano. No, él era una persona muy engañosa. Él capaz que sí te traiciona. Jacobo, Juan, estos, pues yo trabajé con ellos, yo estuve con ellos, yo sé cómo son. Bueno, hasta te creo que mi hermano Andrés puede traicionarte, pero yo no. Eso no me pasará a mí. Pero noten que dice yo nunca. Y es que es así de fuerte. El texto original usa una doble negación. De modo que pudiéramos traducirlo como no te voy a negar o nunca jamás te voy a negar. Y sin darse cuenta, al decir esto, Pedro está diciendo que alguien más está equivocado. Y ese es el Señor Jesús. Jesús, tú me estás diciendo que yo te voy a negar, pero eso no es cierto. Eso no va a pasar. Pedro, sin decirlo, asegura que eso no se trata de él. ¿Y cuántas veces no tratamos así la palabra del Señor? No lo decimos, pero llegamos a pensar, este texto no se trata de mí. No atiende mi situación. No, esto que estoy haciendo no es pecado. Es que es otra mi condición. Pero queridos hermanos, en esos momentos necesitamos aceptar que eso es incredulidad. Una incredulidad que hubo en uno que incluso vio al Señor transfigurado en ese monte. Uno que estuvo en esos momentos tan exclusivos del círculo cercano, aún más que Judas. Y que cuando esa incredulidad se deja en el corazón, nos aleja del Señor y nos acerca a nuestro pecado. Es por eso que el escritor de Hebreos nos llama a exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para no endurecer nuestros corazones por el engaño del pecado. El mismo Pedro nos escribe luego en su carta que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender como una antorcha en medio de un lugar oscuro. Ninguno de estos discípulos estaría perdiendo su salvación, ni apostatando de la fe, pero Jesús sí dice que todos se escandalizarán.
que caerán, que lo abandonarán. Y de hecho, ante la respuesta de Pedro, ¿qué dice el Señor en versículo 34? Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Nosotros tenemos un dicho: en menos de lo que canta un gallo, ¿verdad? ¿Y cuándo usamos ese dicho? Lo usamos cuando queremos hablar de algo que sucederá muy pronto, que estimamos que lo podremos hacer rápido, muy inmediatamente. Pues haga de cuenta que cuando vemos esta escena podríamos aplicar ese dicho. Ay, Pedro, en menos de lo que canta un gallo me negarás. Ahora, es cierto que Jesús se está refiriendo al canto de un gallo. De hecho, antes que él cante el gallo, le habrá negado 3 veces. Y normalmente cuando leemos este pasaje, lo que asumimos es que, bueno, eso sucederá antes del amanecer. Normalmente los gallos, aunque hemos escuchado algunos que no cantan hasta el amanecer, ¿verdad? A veces cantan más temprano. Algunos de los vecinos aquí entienden de lo que hablamos. Pues cantan antes, y es que de hecho eso es lo que sucede. El pastor MacArthur dice en su comentario que había 4 vigilias en la noche, y a la tercera vigilia, la que sucede entre las 12 y las 3 de la mañana, algunos le decían el canto del gallo. Entonces, algunos sugieren que estas 3 negaciones no solo suceden antes del amanecer, sino suceden antes de las 3 de la mañana. Algunos aproximan que entonces Jesús está llegando más o menos a la medianoche ahí a Getsemaní. Entonces apenas serían unas pocas horas de que Jesús dijo esto a que suceda la negación de Pedro. De hecho, esta frase, de cierto te digo, la hemos escuchado en otras ocasiones, y Jesús la usa para hablar de algo ciertísimo. De hecho, es una palabra griega que nosotros conocemos mucho. Es la palabra amén. Y cuando estudiaba este pasaje, esto me impactó mucho, porque si yo quisiera escuchar el amén del Señor, yo hubiera querido escucharlo cuando Pedro dijo: Señor, yo nunca te negaré. Y que el Señor dijera, pues amén. Pero más bien el Señor está diciendo, no, amén, sí me negarás. Y me negarás 3 veces. Y me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Así de ciertísimo es lo que va a suceder. Hermanos, a nosotros también nos gustaría decir: yo no voy a pecar, yo no voy a caer, yo voy a resistir la tentación. Y de hecho, esa debe ser nuestra intención. Pedro dijo en su segunda carta que si estas cosas están en vosotros y abundan, no caeréis jamás. Pero es ciertamente que esas cosas no abundaron en Pedro y en los otros 10, que es que ellos cayeron. Aún esos eventos más exclusivos, esa intimidad con el Señor, no parecieron librarle a Pedro de su caída. De hecho, mira su orgullo, porque dice versículo 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Podríamos meditar cuántas de las cosas que Jesús ha dicho no se han cumplido, y entonces ¿por qué ellos tienen tan poca fe de que esto también sucederá? Pero es
esa actitud de pensar que no sucedería a él, que libra a Pedro de considerar su propio pecado. Pedro no está diciendo nada acerca de la resurrección, ¿verdad? Pedro no le contesta al Señor, no vas a resucitar. No, él se enfoca en lo que Jesús dijo acerca de él. Y esto nos muestra un poco que Pedro no estaba mirando lo que sucedería con Jesús, sino más bien estaba defendiéndose de lo que decían de él. Hermanos, ¿nuestra confianza está en el Señor o está en nosotros mismos? Y vemos cómo entonces los otros 10 no se quedan atrás. Ellos responden de la misma manera. Nosotros moriremos por ti. Enfrentaremos cualquier enemigo. Enfrentaremos cualquier situación. Pero mire cómo Mateo, uno de esos 11, nos revela que el Señor tenía razón. En versículo 31 nos dice que todos se escandalizarían. Pero ¿cuál es la defensa de estos 11 en versículo 35? No, todos dicen, eso no va a ocurrir. Pero ¿qué dice Mateo en versículo 56? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. En la hora de la verdad, ellos sí se escandalizaron. Queridos hermanos, Pedro tendría una señal muy específica acerca de esto. Antes que el gallo cante. Antes que cante el gallo. Y eso es una señal de que entonces Pedro escucha ese canto y dice, Jesús tenía razón. Sí es cierto. Pero esto también sería parte de lo que llevaría a Pedro de vuelta al Señor. Pedro no lloró y se ahorcó, pero sí lloró amargamente, nos dice el texto de Mateo. Estos 11 deberían recordar ante su escándalo que el reino de los cielos es de los pobres de espíritu, que es de los que lloran, que es de los que tienen hambre y sed de justicia. No es para aquellos justos que parece que no tienen necesidad de arrepentimiento. Y es por eso que Jesús no solo los deja con esa declaración de escándalo, sino que les dice algo que cuando leemos este pasaje pudiéramos pasar desapercibido, y es lo que dice versículo 32. Pero después que haya resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús no solo los deja con la declaración de su escándalo, sino con una esperanza de su arrepentimiento. Yo voy a resucitar y nos vamos a ver en Galilea. El Señor irá delante de ellos y se encontrará con estos 11 que se escandalizaron de Él. En el relato de Lucas nos dice precisamente que a Pedro le dijo, en capítulo 22, versículo 31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto nos deja ver entonces cuánto orgullo podría haber en el corazón de Pedro, porque aún diciéndole estas palabras Jesús a Pedro dice, no, yo nunca me escandalizaré. Yo no solo a la cárcel, voy a la muerte contigo. Y hermanos, esta mañana quisiera entonces que pensáramos en dos cosas que nos enseña este relato. La primera es que Jesús conoce su destino.
y murió por mí. Él sabe a dónde va. Él sabe a dónde se dirige y quiénes van a estar con Él y quiénes no. Y aún así va. Ahora que hemos estado leyendo el Evangelio de Lucas, una de las cosas que ha sido muy enfática es que Jesús se estaba preparando para ir a Jerusalén, con la mira puesta en Jerusalén. Jesús no evitó esto. Pero también una segunda cosa que vemos aquí es que Jesús, quien murió por mí, conoce mi debilidad. Y hermanos, en esa cruz Jesús pagó el pecado de todos nosotros, todos nuestros pecados. Y ante la debilidad de nuestra carne, y ante que Jesús conoce esa debilidad, la pregunta es, ¿qué hago yo ante esa debilidad? Si Jesús, conociendo mi debilidad, murió por mí, entonces ¿yo qué debo hacer? Y quisiera que termináramos esta mañana con 3 aplicaciones. La primera es humildad. Humildad. Hermanos, necesitamos ser humildes y reconocer que mi carne es débil. La de todos nosotros. Santiago 1:12 dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y hermanos, hay pecados que se nos hacen tan triviales, tan cotidianos, que dejamos de llamarlos pecado. ¿Qué haces con la mentira, con el chisme? ¿Cuántas veces lo tratas simplemente como, es que estamos compartiendo información? Es para que ores por el hermano. ¿Cuántas veces lo tratamos simplemente como una manera de escabullirnos de consecuencias que no queremos afrontar? Al mismo tiempo, primera a los Corintios 10:13 nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y que fiel es Dios, que juntamente con la tentación pone la salida. Hermanos, a veces ante tentaciones como la lujuria, consideramos que es que no puedo, es que es muy fuerte, es que tengo que caer. Y la verdad, en vez de batallar con el pecado, nos dejamos vencer por el pecado. De hecho, la Biblia nos llama a, en ocasiones, huir del pecado, huir de la tentación. No ponernos muy fuertes, no, yo voy a poder resistir, no. ¿Ves la tentación? Huye. Eso es lo que dice 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Y jóvenes y adultos, ¿cuánto estamos huyendo de nuestra propia arrogancia? De nuestro sentido de autosuficiencia, de que yo todo lo puedo, de que yo voy a lograr las cosas que me propongo. Así que debemos ser humildes y reconocer que nuestra carne es débil, pero también ser humildes y reconocer que nuestra fortaleza se encuentra en Jesús. Nuestra fortaleza se encuentra en Jesús. Efesios 6:10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿cuánto de eso sucederá si nosotros no leemos las Escrituras? Si nosotros no memorizamos las Escrituras y pasajes con los que podemos combatir nuestros pecados, esos pecados con los que estamos batallando frecuentemente. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en medio de esos momentos que no se tiene que ver mi yo, mi persona, sino que Cristo está obrando en mi corazón. Que si yo puedo estar firme ante la tentación, que si yo puedo vencer en medio de la lucha, no es gracias a mí, ni a nada que yo puedo hacer, ni a nada que esté en nosotros, sino a todo lo que está en Él. Mi hijo Lucas
va a cumplir 5 años. Y él frecuentemente nos dice los domingos en la mañana, no quiero ir a la iglesia. Claro que a Lucas lo agarro, lo visto y pues lo traemos, ¿verdad? Eso es fácil. ¿A ti quién te trae? ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana salimos de nuestras casas con ese deseo, ese entusiasmo de yo voy a ir a la iglesia, yo voy a adorar a Dios, yo voy a compartir con mis hermanos? Hermanos, la tentación es más sutil, porque también entonces debo reconocer que hay ocasiones en que yo tampoco quiero venir y soy pastor de la iglesia. Hay ocasiones en que yo también no quiero leer mi Biblia, en que yo también no quiero orar, en que yo también no quiero compartir con otro, pero es que no se trata de mí, ni de mis ganas, ni de mis fuerzas, se trata de lo que el Señor quiere hacer. Y entonces eso nos debe llevar a una segunda aplicación, y es la devoción. La devoción. Decir amar al Señor y amarlo son dos cosas distintas. Podemos decirlo con otros creyentes, podemos decirlo aquí en la iglesia, pero nuestro amor por el Señor debe reflejarse en cada cosa que hacemos. El apóstol Juan escribe así en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 al 22. Acompáñenme ahí, por favor. Primera de Juan 2, 19 al 22. No, perdón. Primera de Juan 3, 19 al 22. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Queridos hermanos, en ese momento en que no quieras venir a la iglesia, como quiera ven, y el Señor va a obrar. En esos momentos en que sientes que no amas al Señor, pues ora al Señor y pídele ese amor que necesitas para amarlo a Él, porque eso no va a nacer de ti. Según el apóstol Juan, lo que nace de nosotros es la vanidad de los ojos, la vanagloria de la vida, esos deseos de la carne. Y es de Él que viene mi amor por Él. Ahí mismo en 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si algo nos va a recordar ese amor que Él ha tenido por nosotros y ese amor que nosotros tenemos que tener por Él, es ese Cristo que murió en una cruz por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que hoy está arriba sentado en gloria intercediendo por nosotros. En esos momentos de debilidad, recuerda esa devoción que debes tener, no una devoción prefabricada, sino una devoción real. Y por último quisiera recordarte, hermano, que Dios es fiel. Dios es fiel. En 2 Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y hoy quisiera, hermanos, que nos fuéramos con la esperanza de que en medio de la tentación y de la lucha, Él permanece fiel. Y que nosotros, gracias a Él, podemos vencer la tentación, que Él nos sostendrá. Pero que si en algún momento caemos, que si nosotros hemos desatendido nuestra devoción por Dios y hemos sido orgullosos de manera que pensamos que podemos sostenernos por nuestras propias fuerzas,
Dios sigue siendo fiel. Queridos hermanos, que esta mañana las palabras del Señor sirvan como ese gallo cantando. Y que entonces, ante la tentación, sus palabras puedan ser lo que recordamos en medio de la dificultad. Estoy seguro que los que estamos aquí y los que nos están viendo están atravesando situaciones difíciles. Algunas las hemos podido expresar, algunos las anotan en esas tarjetas amarillas y estamos orando cada miércoles por ellas. Pero hay otras que tal vez están en tu corazón. Y te invito hoy a que cuando terminemos en oración puedas ir a Dios y poner esas luchas, esos pecados con los que estás batallando, y rogarle al Señor que te dé ese amor que tú y yo necesitamos para llegar delante de Él. Vamos a orar. Señor, cuán pobres somos y no nos damos cuenta. Cuán pobres somos sin ti. No hay nada bueno, no hay nada agradable en nosotros, no hay fortaleza en nosotros como para vencer al pecado, sino es por tu pura gracia que has puesto tu presencia en nosotros. Señor, en lo cotidiano de nuestra vida, fácilmente dejamos de lado estas verdades. Nos olvidamos que tú permaneces en nosotros y que tú haces una obra en nosotros, que tú nos has llamado para gloria tuya. Y permite, Señor, que tu iglesia hoy pueda acercarse a ti y rogarte que tú nos des ese amor por ti que necesitamos. Señor, aún la mejor de nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero gracias te damos por la justicia de Cristo que fue imputada a nuestro favor. Gracias te damos, Señor, porque en esa cena tú les mostraste de manera tan sencilla como ese cuerpo molido, esa sangre derramada serían el medio para este nuevo pacto en ti. Rogamos, Señor, que nuestra esperanza no se encuentre en ninguno de nuestros recursos, ninguna de las barreras que hemos puesto contra nuestro pecado, que no se encuentre en el legalismo ni en el libertinaje, que no se encuentre en una vida moral o en una vida religiosa, sino que se encuentre en humildad y en devoción por ti. Señor, ayúdanos a como iglesia a verte a ti y asombrarnos ante tu fidelidad. Que no hay más firme cimiento, que no hay ancla más firme que estar en ti. Ayúdanos, Señor. Recuérdanos esto a medida que avanza la semana. Ayúdanos a recordar tu palabra en medio de la tentación, de la lucha. Ayuda a cada uno de mis hermanos que está viendo la transmisión y que no está aquí porque precisamente está atravesando situaciones difíciles. Rogamos por ellos. Ayúdanos a como iglesia expresarles tu amor. Y Padre, llévanos hoy a casa considerando que es gracias a ti que podemos estar hoy aquí. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.